Vamos a estar leyendo los versículos 31 al 37. Marcos 7, 31 al 37. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió, y le dijo, Éfata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo y hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Este es el pasaje para este domingo. He titulado este sermón, Un gemido desde lo profundo del alma. Vamos a pedir ayuda al Señor. Padre, Señora, en esta hora pedimos tu ayuda. Tú eres nuestro Dios, nuestro Padre. Señor, necesitamos que prosperes la palabra por tu Espíritu en nuestros corazones y que nos sostengas, tanto a los que oyen como a mí que voy a predicar. Queremos, Señor, que tu Hijo sea exaltado entre nosotros y por nosotros. Danos de tu Espíritu en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Este pasaje, a diferencia de otros, en cualquiera de los evangelios, no es muy conocido. El Evangelio de Mateo iba dirigido a los judíos y comienza enfatizando con la genealogía de Cristo, su nacimiento, obras, los milagros que él hizo entre el pueblo, su pasión, muerte, resurrección y ascensión. Mateo presenta a Jesús como el Mesías prometido del Antiguo Testamento, el hijo de David, y cita frecuentemente el Antiguo Testamento. El Evangelio de Lucas sigue la estructura de los evangelios de Mateo y Marcos. Iba dirigido a los griegos, por lo tanto presenta a Jesús como el hombre perfecto, aquel que sobrepasa todo ideal griego. Lucas presenta a Cristo como el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. El propósito de Juan al escribir su evangelio fue complementar aquellos mensajes que ya habían escrito Marcos, Mateo y Lucas, dando mayor énfasis en la teología que a la cronología, al presentar a Jesús como el Mesías. Presenta a Jesús como el Hijo de Dios y como el unigénito del Padre. El Evangelio de Marcos, en el que estamos considerando nuestro pasaje en la mañana de hoy, es considerado el más antiguo de los evangelios. Fue el primero de los evangelios en escribirse. Marcos, debido a la estrecha relación que tenía con Pedro al acompañar a éste en sus viajes, refleja la influencia del apóstol al presentarlo impulsivo y enérgico. El evangelio fue escrito para los romanos. Marcos, con la ayuda de Pedro, escribió este evangelio. Es el evangelio más conciso y dinámico. Se centra más en las obras de Cristo que en sus discursos. Solo cita 4 parábolas, pero relata 18 milagros. Marcos presenta a Cristo con todo su poder y autoridad divinos, haciendo énfasis en sus obras e insistiendo también en Jesucristo como el Salvador triunfante. Desde los capítulos 1, versículo 14, al capítulo 9, versículo 50, relata el ministerio de Jesús en Galilea y en sus alrededores. Y de los capítulos 10, versículo 1, al capítulo 16, versículo 8, relata la última semana en Jerusalén. Jesús comienza su ministerio en Galilea, en el capítulo 1, versículo 14, después de haber sido investido del poder de Dios en su bautismo,
es impulsado por el Espíritu Santo al desierto para enfrentarse contra Satanás y desde ese momento vuelve lleno del Espíritu comenzando su ministerio y es una carrera imparable con un destino, llegar a Jerusalén para dar su vida en el Calvario. En nuestro pasaje leemos que Jesús pasaba por Decápolis, salía de la región de Tiro y de Sidón, lo que hoy es el Líbano, y quédense bien con ese dato que acabo de decir, Tiro es el Líbano en el día de hoy, donde había ido con sus discípulos porque los fariseos y los escribas se habían ofendido mucho por causa de la palabra de Jesús en contra de ellos. Es en esa región donde el Señor sanó también a la hija de una mujer sirofenicia que tenía un espíritu inmundo. Y nos llama la atención el rodeo que el Señor dio para dirigirse de nuevo a la región de los judíos. En el versículo 24 del capítulo 7 leemos, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y en el 31 leemos, volviendo a salir de la región de Tiro y de Sidón, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Lo que está haciendo el Señor es si tú ves los mapas que están en las Biblias atrás, ves que el Señor está dando un rodeo impresionante para ir al mar de Galilea. Nos toma apenas 5 segundos para leer lo que yo acabo de leer, pero hay una distancia de más de 150 kilómetros, que dado los caminos que había en aquel tiempo y los medios con que contaban, a Jesús y sus discípulos le costó recorrer a pie entre 2 y 3 meses, hermanos, ese recorrido. La región de Decápolis significa 10 ciudades, y entre esas ciudades se encontraba Gadara. Nos dice que le trajeron a un hombre que estaba sordo y tenía una dificultad en el habla. No sabemos el motivo, porque no nos lo dice la palabra, por el cual le trajeron a este hombre, y si vino él por su propia voluntad. Es probable que al no poder hablar, o al menos hacerlo con dificultad, y al no poder oír si Jesús le hablaba, entonces es que vinieron con él acompañándole. Otra razón puede ser que al ser extranjero y Jesús ser judío, tuviera reparos este hombre en venir solo por temor a ser rechazado por el Señor. Es probable que estos conciudadanos del sordomudo habrían escuchado acerca de los milagros que Jesús había hecho al otro lado del Jordán. Recuerden que tiempo atrás en esa misma región le habían pedido a Jesús que se marchara de sus contornos porque estaban atemorizados al ver aquella grandiosa liberación de aquel hombre poseído por un demonio. Y le pidieron a Jesús que se marchara de allí, que no le querían en ese lugar. ¿Recuerdan el mensaje del endemoniado gadareno? Jesús accedió a la petición de los lugareños, pero dejó entre ellos al hombre que había sido liberado del demonio, que era uno de ellos, para que contara cuán grandes cosas el Señor había hecho con él. Ahora vienen a traerle a este hombre y nos dice para que le pusiera la mano encima. Aquí hay una lección para el pueblo de Dios. Nunca debemos perder la esperanza. Aunque parezca que no hay fruto, aunque aparentemente nada ocurra, aunque los hombres sigan rechazando a Cristo, aunque les presentemos el Evangelio, ellos sigan rechazándolo, el reino de Dios es semejante a una semilla. Nosotros no sabemos ni podemos explicar el proceso desde que es implantada la semilla de la palabra de Dios en el corazón hasta que brota. Nosotros no lo sabemos. Si el Señor prospera la semilla, cumplirá la voluntad de Dios y se llevará a cabo sus propósitos a su tiempo. Y a su tiempo dará fruto. Dios tiene sus tiempos. Nosotros tenemos que hacer lo que el Señor nos manda. No sabemos si lo trajeron para que Jesús le sanara o para que simplemente le bendijera, pero hicieron lo mejor que podían haber hecho estos hombres, traer a este hombre a Jesús. Esto es algo que se repite en la Biblia, hermanos.
En Mateo 14, versículos 35 al 36, cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, leemos allí en Mateo, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Le trajeron a él todos los enfermos en cuanto escucharon que Jesús estaba allí. En Lucas capítulo 5, versículos 18 al 19, sucedió que unos hombres traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico y procuraban llevarle dentro y ponerle delante de Jesús. Y aquí tenemos de nuevo una lección para nosotros, los creyentes. Lo más importante, hermano, hermana, lo más valioso y que podemos darles a las personas es presentarles a Cristo, es presentarles a Jesús. Hoy en día no podemos llevar delante de Jesús a una persona para que ponga sus manos sobre ella porque Él no está aquí. Pero sí podemos hablar a las personas de Jesús, hablarles acerca de su poder, sabiduría y compasión por hombres y mujeres pecadores. Esto es lo más valioso que podemos presentarles a Jesús. Acto seguido, Jesús hace algo que no es fácil de explicar el por qué lo hace. Dice, y tomándole aparte de la gente. Ellos le llevan a Jesús a un hombre sordomudo para que él ponga su mano y el Señor coge y lo trae aparte de toda esa multitud que estaba allí. En muchos milagros que Jesús realizó trajeron a él muchos enfermos, endemoniados. Él llevó a cabo la sanidad o la liberación delante de la gente. Pero aquí vemos que Jesús toma a este hombre y lo aparta de la gente para quedarse a solas con él. ¿Por qué hace esto Jesús? Pues hermanos, lo más probable es que Jesús no quería que este hombre fuera un espectáculo. Jesús llevó a este hombre a solas porque quería que supiera que le importaba. Y aquí resalta la compasión y misericordia de Cristo hacia este extranjero y sobre aquellos que sufren. Al Señor le importaban las personas, las veían como ovejas que no tenían pastor, vagando perdidas, y se compadecía de ellas. Él no buscaba fama, él no buscaba aplausos de la gente, no buscaba beneficio alguno de los hombres. Él vino a cumplir la agenda de Dios el Padre, lo que se le había encomendado, y no iba a salirse ni un milímetro de la voluntad ni del tiempo que el Padre le había marcado. En una ocasión le quisieron hacer rey porque había alimentado con unos pocos panes y pececillos, ustedes conocen, a 5.000 hombres sin contar mujeres y niños. Y cuando Jesús supo que le querían llevar a Jerusalén para hacerle rey, él se apartó de ellos a un lugar solitario. Jesús está interesado en este hombre sordomudo, no en las personas que estaban alrededor. Y no menos curioso es el método usado por Jesús para sanar a este hombre. Nos dice en el versículo 33, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Este método solo se registra aquí. Y en otro milagro parecido, donde el Señor sanó a un hombre que no podía ver. En esa ocasión Jesús, en el hombre que no podía ver, hizo lodo para untarlo en los ojos con saliva de este hombre que era ciego de nacimiento. La mayoría de los milagros de sanidad que Jesús realizó bastaba solamente su palabra. Su palabra era poderosa, dirigía su voz al viento y al mar y estos se enmudecían. En muchas ocasiones venían a él para rogarle que le acompañaran porque un familiar o un siervo estaban enfermos o a punto de morir y bastaba con que Jesús dijera la palabra y estos sanaban. Pero en muchas otras sanidades hubo de parte de Jesús contacto físico con la persona enferma. En Lucas capítulo 5, versículos 12 al 13, dice que se presentó un hombre lleno de lepra
totalmente lleno de lepra. No era una mancha con un pelo, una mancha de color blanco o encarnizada. Era un hombre que estaba terminal de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Le tocó Jesús a este hombre leproso. Y en nuestro pasaje Jesús tiene contacto físico con este hombre. Quiero que te pongas en la escena de lo que el Señor está a punto de hacer. Jesús lleva a este hombre aparte, mete sus dedos en las orejas de él y, escupiendo en sus dedos, toca su lengua. ¿Qué está haciendo Jesús por medio de este método? Jesús se está intentando comunicar de la forma que este hombre puede entenderle. Este hombre es sordo. Nos dice que es mudo, que tenía una dificultad en el habla. No sabemos qué clase de dificultad. Él nunca había escuchado ningún sonido. Se habría comunicado con sus semejantes por medio de algunas señas, no sé. Cuando estuviera afligido y desanimado, no podía expresarse ni desahogarse con otra persona, y menos aún escuchar palabras de consuelo. Nunca había escuchado la voz de un ser humano. Este hombre había vivido en su mundo sin apenas tener contacto con la gente, y lo que Jesús está haciendo es meterse en el mundo de este hombre por medio de estas señas. Con este método está llamando la atención del sordomudo para que pueda ver lo que él está a punto de hacer. Hermanos, el Señor sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. Dios nos conoce y sabe muy bien lo que necesitamos en cada momento. Dios no trata igual a sus hijos. Dios no trata contigo como trata conmigo. Y sus tratos son personales con cada uno de nosotros. Aquí Jesús está tratando con este hombre. Jesús está expresando su compasión, su amor por él. Y leemos en el versículo 34 que, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Éfata, es decir, sea abierto. Jesús mete sus dedos en sus oídos para que entienda que ese impedimento va a ser quitado. Escupe en sus dedos y toca la lengua del mudo para decirle por medio de estas señas que esa dificultad va a ser removida, y mira al cielo para que el hombre sepa y se convenza de que el poder viene de Dios. Y es lo que está haciéndole Jesús. Se está expresando para que este hombre le entienda, porque no había otra manera que este hombre pudiera entender. Jesús muestra compasión por él y amor por él, y hace esto para que su fe y confianza se fortalezcan en Dios, solamente en Dios. Leemos que Jesús, levantando los ojos al cielo, gimió. Esto es un suspiro con gran carga emocional, un gemido que proviene desde lo profundo de su alma. Pero ¿qué es lo que produjo tal gemido en Cristo? Que el Señor gimiera mirando al cielo. En el mismo Evangelio, hermanos, en el capítulo 8, versículos 12 al 13, leemos que los fariseos comenzaron a discutir con Jesús y le pedían señal del cielo para tentarle. Dice: vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir, pidiendo señal del cielo para tentarle, y gimiendo en su espíritu, Cristo dijo: ¿por qué pide señal esta generación? En la ocasión con los fariseos, lo que produjo en Jesús tal gemido de lo profundo de su alma, con esa carga emocional, fue los corazones endurecidos de estos líderes religiosos, la incredulidad tan arraigada en ellos que, aun viendo las señales y milagros que hizo entre ellos, no querían creer en él. Y por eso el Señor gimió en su espíritu.
No reconocían que Jesús era el Mesías, el escogido, el prometido por Dios desde la antigüedad para salvar a los pecadores y libertar a los que están en esclavitud. Pero aquí en nuestro pasaje, lo que produjo tal suspiro fue la gran tristeza que a Jesús le produjo ver el daño que ha provocado el pecado en este mundo caído. El daño físico, moral y espiritual que ha producido el pecado en toda la raza humana. No sabemos si este hombre se percató de tal gemido. Quizás vio el rostro de Jesús afligirse. Jesús se estaba identificando con el dolor de este hombre, con su sufrimiento a lo largo de todos los años que tuvo que soportar la imposibilidad de no poder comunicarse con nadie ni expresarse. Y quiere que sepa que Él está allí para ayudarle, para ayudarle. El Señor dijo, Éfata, y en el momento el impedimento del habla desapareció por completo. Solamente tuvo que dar la orden, sé abierto. Y fue abierto. En el texto leemos que la ligadura de su lengua se desató y hablaba bien. Ahora este hombre hablaba sin ninguna dificultad y oía claramente por primera vez en su vida. Y esto es lo que anunció el profeta Isaías en el capítulo 35. Te voy a pedir por favor que vayas allí, porque es muy importante lo que vamos a ver ahora. Isaías capítulo 35. Los primeros 3 versículos de ese capítulo nos habla del futuro glorioso que Dios iba a traer sobre su pueblo. Y nos dice así, se alegrará el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo, la gloria del Líbano, Tiro, les será dada la hermosura del Carmelo y de Sarón, ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Pero no olvidemos, hermanos, que en el capítulo anterior, el capítulo 34, Dios ha anunciado a todas las naciones los terribles juicios que vendrían sobre ellas, pero en especial sobre su pueblo por causa de su desobediencia e infidelidad. Pero en medio de estas promesas que acabamos de leer, del capítulo 35, en el versículo 4, vemos un anuncio por parte de Dios, algo que nos deja, algo que parece contradecirse. Porque miren el versículo 4 del capítulo 35, dice decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Es extraño, porque Dios está anunciando que Él mismo vendrá para salvar a su pueblo, pero a la misma vez está anunciándoles que Él vendrá con retribución, con pago, esto es, con venganza. Él les declara la salvación, que verán la gloria de Dios, les exhorta a que fortalezcan sus manos y afirmen sus rodillas endebles, pero a la misma vez les amenaza que se va a vengar de ellos. ¿Por qué? No, esto no tiene mucha razón. Parece que se está contradiciendo. El pecado no puede quedar sin castigo por causa de la santidad y la justicia de Dios. Yo quiero que escuches bien, el pecado nunca quedará sin castigo. ¿Cómo es posible que en un mismo pasaje aparezcan estas dos cosas que parecen contradecirse?
que Dios va a venir para salvar a su pueblo, Él mismo vendrá a salvar a su pueblo y que Él mismo vendrá a dar pago, retribución, venganza. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? ¿Traer salvación de nuestros pecados o traer venganza por nuestros pecados? ¿Qué va a hacer Dios? Hermanos y amigos, Él vino a hacer las dos cosas por medio de la persona de su Hijo Jesucristo. Dios no puede pasar por alto los pecados de la raza humana. Estos tienen que ser castigados. Es Jesús quien asume nuestra retribución y sufre el castigo. Es Él quien sufre el pago por nuestros pecados. Es por Él que hay perdón de pecados y vida eterna para aquellos que confían en su persona y en la obra que lleva a cabo en la cruz. Esto es, morir soportando el juicio de Dios por todos los pecados de todos aquellos que han ido e irán en fe y arrepentimiento. Dios el Padre levantó de los muertos a Jesús en el tercer día conforme a las Escrituras, lo que habían anunciado acerca de Él los profetas, certificando su aprobación por el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Ahora su santidad y su justicia han sido satisfechas. Y es por esa razón que ahora Dios puede mostrar gracia y misericordia hacia hombres y mujeres pecadores, declarándoles perfectos en Cristo, declarándoles justos. Y es que ahora, entonces, como nos dice el versículo 5 y 6 del capítulo 35 de Isaías, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará y cantará la legua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Hermanos, esta historia de la sanación de este hombre sordomudo señala a Jesús como el Salvador que fue prometido en Isaías 35, viniendo a salvar a su pueblo de sus pecados, asumiendo nuestra culpa en la cruz del Calvario. Dios mismo vendrá y os salvará, dice Isaías 35, versículo 4. Pero también en su persona es Dios mismo viniendo para dar el pago, para dar la retribución, pero sufriéndolo Él en su persona, para salvar a su pueblo. Hermanos, Jesús vino a abrir nuestros oídos que antes estaban cerrados al Evangelio. Éramos sordos espirituales. Él vino a darnos la vista porque estábamos ciegos y por esa razón no podíamos ver su gloria. Como tú, si estás aquí ahora mismo sin Cristo, no puedes ver la gloria de Jesús. Jesús vino a desatar nuestra lengua porque éramos mudos y no podíamos alabar a nuestro Dios. Y desata esa ligadura para que podamos hablar a otros las verdades del Evangelio de nuestro Dios, el Evangelio del reino de los cielos. Pero no menos extraño es lo que Jesús le va a mandar ahora a este hombre que había sanado y a la multitud que estaba con él. En nuestro pasaje de Marcos, vamos allí otra vez, en el versículo 36, y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y este, hermano, es un mandamiento de Jesús muy extraño. Este hombre había estado años sin poder oír y sin poder hablar palabra, y ahora que puede hacerlo, Jesús le ordena que calle y no cuente a nadie nada de la sanidad que ha recibido. Y esto es algo muy extraño. Imagínense la alegría de este hombre cuando ha recibido la sanidad, su lengua ha sido desatada, ha escucha alrededor de él la multitud, está con Cristo, se habrá alegrado, Jesús también, compartir la alegría de este sordomudo. Y ahora el Señor le manda esto: no digas a nadie nada.
En Marcos 1:43 es lo mismo que le encargó Jesús al leproso, cuando éste sanó de la lepra. Le encargó rigurosamente que no se lo dijera a nadie. Cuando Jesús resucita a la hija de Jairo, en Marcos 5:43, le ordenó lo mismo, pero él les mandó mucho que nadie lo supiera. Y un poco más adelante, a la pregunta de Jesús a sus discípulos, ¿quién dice los hombres que soy yo?, Pedro y los discípulos contestaron, tú eres el Cristo. En Marcos 8:27 al 30. Él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y aquí en nuestro pasaje Jesús les ordena igual, que no se lo digan a nadie. ¿Pero por qué? Porque el Señor no vino meramente a enseñar. No vino meramente a sanar y a hacer milagros. Él vino a morir en una cruz por los pecados de su pueblo. El Señor no quería que divulgaran los milagros que hizo y las sanidades y que las multitudes tuvieran una idea de Él como Jesús el milagrero o un hacedor de señales o una idea de un buen maestro. Por eso, más adelante, el pasaje que les he dicho ahora, por eso el Señor les preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? El Señor no quería que las multitudes pensaran de Él que Él era un milagrero. Independientemente de la fe de estos hombres, si eran creyentes o no, habían dicho la verdad acerca de Él. Versículo 37, y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Pero esta es una verdad incompleta. Cuando Jesús muriera y resucitara, entonces comprenderían la grandeza de la obra de Jesús y cuán maravilloso y precioso es Él. Entonces sí podrían hablar de Cristo, cuán grande salvación logró a favor de ellos y a favor de todos los que se arrepienten y ponen su confianza en Él. El Señor les ordenó callar, pero a nosotros, hermanos, el Señor nos ordena hablar de Él a las personas. Es un deber y un privilegio anunciar a los pecadores que hay perdón de pecados en Jesús. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Él lo ha hecho todo bien. Jesús conoce y sabe todas las cosas. Así que debemos cobrar también aliento nosotros en medio de nuestras pruebas, cuando estemos en dificultades y podamos fortalecernos en esta verdad y podamos decir, junto a estos hombres, Jesús ha hecho bien todo. Todo. Jesús lo ha hecho todo bien en el pasado, Jesús hace todo bien ahora y hará todo bien por siempre. Nosotros no sabemos, desconocemos muchas cosas y no entendemos, pero Jesús sabe lo que hace. Así que cuando estemos en medio de pruebas, que podamos fortalecernos, que el Señor sí sabe y ha hecho todo perfectamente y lo sigue haciendo. Al comienzo del sermón les dije el título del sermón, un gemido desde lo profundo del alma. El Señor Jesucristo gimió por causa del pecado, como hemos visto, y esto es lo que le provocó, el daño que provocó en la humanidad. Y por eso el Señor gimió con esa carga emocional. Las personas que no conocen a Jesús gimen y se lamentan por las pérdidas materiales, por un amor no correspondido, porque les hubiera gustado ser otra persona y se lamentan por la enfermedad. ¿Por qué gimes tú? Si no eres creyente, podrías gemir por todas estas cosas que he mencionado, algunas son lícitas, otras no, pero primordialmente deberías gemir y suspirar por las consecuencias del pecado en tu vida. El haber vivido separado de Dios, dándole la espalda todos los años que Él ha permitido que vivas hasta el día de hoy. Y el haber transitado ese camino tiene sus consecuencias.
Jesús, al igual que hizo con este hombre, se está intentando comunicar contigo por medio de su palabra y por medio de la predicación de las Escrituras. Y Él también se identifica con tu dolor y se compadece de tu miseria. Y digo tu miseria no para ofender a ninguno aquí, todos somos miserables hasta que Jesús nos liberta y nos da un nuevo corazón para que le deseemos. Y es entonces que nuestra vida aquí tiene sentido, porque es cuando conocemos al Dios eterno e infinito, cuando le conocemos de verdad, es cuando verdaderamente entendemos el propósito de nuestra existencia aquí. Hemos sido creados para glorificarle y una vez redimidos, vivir siempre para Él. Y esa es la razón de nuestra existencia. ¿Por qué gime el creyente? Gemimos, hermanos, por causa de la opresión de los hombres, rogando a Dios que nos defienda. Cuando somos perseguidos, gemimos al Señor y el Señor nos defiende. Gemimos por la maldad en la que se complacen los malos y cómo desprecian a Cristo. Y gemimos. Gemimos por misericordia en tiempos de prueba. Cuando somos probados, nos asaltan las dificultades, las pruebas, gemimos por misericordia a Dios. Que Él sea propicio a nosotros. Gemimos por nuestros pecados, porque vemos que según el nuevo hombre creado según Dios en nosotros, que se deleita en la ley de Dios y en las cosas de Dios, pero vemos que en nosotros no mora el bien completamente. Queremos hacer el bien está en nosotros, pero no el hacerlo. Y por eso gemimos. Pero también gemimos porque esperamos nuestra redención completa. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 8:23. Deseando partir con Cristo, porque estar con Él es mucho mejor. El creyente gime porque aquí vemos como en un espejo, deseamos ver a nuestro Señor y conocer cómo fuimos conocidos por Él. Aquí oímos parcialmente y anhelamos oír su voz claramente. Gemimos porque aquí a este lado no alabamos a Dios perfectamente como debiéramos alabarle. Pero un día, ese día glorioso prometido por nuestro Salvador Jesucristo, le veremos cara a cara. Oiremos su voz pronunciando nuestro nombre y la alabaremos sin ningún obstáculo. Y se cumplirá lo que está escrito en Isaías 35:10, que dice así, hermanos, se lo leo: y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo. Ese gozo que no tenemos aquí ahora será un gozo perpetuo, será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Hermanos, en ese día glorioso ya no gemiremos más, hermanos. Será completa nuestra redención. Que el Señor nos ayude, hermanos. Bueno, vamos a orar y darle gracias a Dios.